El día de hoy vamos a estar um, repasando la parte de join por atributos, aunque también la parte de el join espacial, de manera que podamos estar checando cómo se pueden llegar a complementar. Y por otro lado vamos a ver algunos otros detalles que por ahí estaban pendientes. Entonces tengo cargado la parte que venimos trabajando de entidades, los puntos de petrografía, el count, que por aquí me está marcando que no tiene definido un sistema de coordenadas, y otra parte que quizás nos vamos a ocupar, que es lo del croquis, lo de que habíamos utilizado para el otro mapa. Entonces em, para poder utilizar esto y que contenga todos los atributos que tengo, por ahí algunos habían estado batallando con la parte de el catálogo que les había pasado. Este catálogo originalmente eh, tiene por ahí la información en Excel. Si yo la cargo de manera directa, en algunos casos no se muestra nada como es este. Entonces, ¿qué queda por hacer? Sería estar convirtiéndolo a formato CSV de manera que lo pueda leer correctamente. Entonces, acuérdense que esto es bastante sencillo, es simplemente abrirlo, guardarlo con formato CSV, el primero que nos aparece aquí de nuestro listado, de manera tal que lo pueda leer correctamente el QGIS. Entonces voy a cerrar este, y una vez que tengo esta información podemos cargarlo. ¿Cómo lo vamos a cargar? Bueno, pues podemos emplear la coma que tenemos aquí, o podríamos arrastrarlo. El asunto es que también arrastrándolo no siempre lo carga bien, y nos ocurre lo mismo que veíamos en Excel, donde no se carga nada. Esta misma información, si yo la cargo entonces como con esta opción de la coma, podemos buscar nuestro archivo, catálogo de estados. El encoding que le estoy aplicando es Latin 1 para que me conserve los acentos. En ocasiones cuando tenemos el UTF-8 no lo conserva. Entonces, como es una tabla simplemente que no tiene coordenadas, no lo cargo como point coordinate, sino que le digo que es solamente una tabla de atributos sin geometría. ¿Sí? Añadimos, y esta tabla ya está cargada correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos hecho el conteo por polígono para saber cuántos puntos caían al interior de eso. Hay algunas otras cuestiones que también nos pudieran ayudar a identificar el comportamiento de estos puntos dentro de los estados. Entonces, ahí es donde entra un poquito la parte del join espacial. Esto lo vemos en la parte de vector, data management tools, y un join, en este caso por localización. ¿Cuál es el que queremos saber su comportamiento? Ahora es por parte de los puntos. Entonces tomo petrografía. ¿Contra qué? El de counts tiene los mismos polígonos de entidades. Lo podría emplear. Ahorita no tiene sistema de coordenadas. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en este caso, y nos va a permitir ver este asunto del sistema de coordenadas. Entonces le digo por parte de los counts que se intersecten, y aquí si nosotros prendemos esto vemos que no hay intersección, aunque realmente debería de haber, pero como no tiene el sistema de coordenadas definido, pues no existe. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que yo le voy a decir que solamente los que se puedan unir, y vamos a ver el resultado de esto. El join layer pues no tuvo ningún
elemento que se pudiera reportar. ¿Por qué? Porque pues nunca cayó al interior de estos. ¿Qué está pasando ahí? Si yo abro mi tabla de datos en el count, pues veo que sí tengo información. Si yo le doy zoom, pues sí están, pero ¿qué pasa? Que no tienen definidos correctamente el sistema de coordenadas, por eso me marca este aquí. ¿Qué sistema de coordenadas tiene? No son ni geográficas ni UTM, son el mismo sistema de coordenadas que tengo para aquí, para entidades. Sí, ese sistema de coordenadas nosotros lo podemos ver si entramos a sus propiedades. Y aquí me lo marca, CRS, y me dice que es de Norteamérica, Lambert con forma cónica, basado en ITRF 1992. Entonces, sí lo puede leer en este caso, solo que este no lo tiene asignado. Y si se fijan, nos está marcando que es uno desconocido. Es decir, lee toda esta información que nosotros vemos aquí, corresponde como tal al sistema de coordenadas, solo que no lo tiene en el listado el QGIS. ¿Qué podemos hacer? Pues generar uno nuevo. Entonces voy a abrir el archivo PRJ que tiene de entidades, y esta información que les comento es la que corresponde a el sistema de coordenadas. Los parámetros del sistema de coordenadas es lo mismo que veíamos allá, ya sea que aquí lo copiemos o también lo pudiéramos hacer directamente desde QGIS en las entidades, fijándonos que empecemos a copiar a partir de donde dice prog CRS, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa copia? En la parte de settings, custom projections, podemos generar una nueva. Una vez que ya pegamos la información, vamos a tomar como base parte de lo que tenemos aquí para definir el nombre. Si nos fijamos, aquí es Lambert con forma cónica ITRF 92, entonces lo vamos a manejar como LCC ITRF 1992, que es uno de los nombres que se le llega a poner. Damos OK. Y vamos a utilizar esta que acabamos de definir para asignarla a nuestros polígonos que veíamos por aquí, que si damos zoom, ahí están, pero no están cayendo en la zona que se esperaría. Entonces vamos a tomar en nuestro listado hasta el final, vienen unas que son definidas por el usuario y ahí debemos de encontrar la que acabamos de generar, y ahí está. Vamos a guardar y bueno, en este caso vamos a apagarlo. Entonces vamos a correr nuevamente la parte del join y lo vamos a hacer con del count, petrografía versus count, los que se intersectan, y vamos a ver el resultado. Aquí incluso vamos a voy a quitar el que se había generado para moverle aquí un parámetro más donde me diga que quite los que no se pudieron unir, como en el caso anterior. Entonces vamos a correrlo y de que se genera un archivo temporal, vamos a abrir nuestra tabla de datos y vemos que aquí tenemos los elementos, ¿sí? ¿Cuáles están quedando fuera? Aquí
tenemos como resultado 5469. Si vemos nuestra tabla de datos original, tenemos 5550. Está descartando los elementos que no caen al interior. ¿Cuáles son? Bueno, pudiéramos volver a cargarlo. Voy a quitar este archivo temporal nuevamente y voy a volver a hacer el join, ¿sí? Con la diferencia de que en lugar de que deje fuera los elementos, los considere. Y ahorita vamos a ver cómo los podemos identificar. Vamos a correrlo nuevamente. Si yo abro mi tabla de datos, está en 5550. ¿Cuáles son los que no cayeron dentro de mis polígonos? Pues voy a ordenarlo y vean como aquí tengo unos datos que en estos campos, que son los que está juntando, no tienen información. Ahora, ¿qué estamos haciendo con este join espacial? Bueno, al igual que lo que ocurría con el join por atributos, yo voy a tener una tabla de datos original, que es la de petrografía. Ven ustedes hasta donde terminan sus campos, hasta el lat. Tengo una tabla de datos que corresponde a count, donde tengo clave de entidad, OID, número de puntos, catálogo y catálogo. Si veo el join layer, esperaría ver hasta lo que estábamos observando en petrografía, es decir, hasta latitud, y después de esto veríamos los campos que corresponden al de count. Entonces, lat, este es el del joiner, lat, seguido de los campos que corresponden al count. ¿De qué manera los está ligando? Está basándose en la ubicación que tienen cada uno de los puntos. Es decir, estos puntos están tomando la entidad donde están cayendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay elementos que no tienen información en esta parte. Pues si nosotros hacemos un acercamiento, nos daremos cuenta que hay elementos que no caen en ninguna entidad. ¿Qué pasa con esos elementos? Pues simplemente no pueden reportar en dónde están ubicados. De manera tal que esa diferencia que veíamos de los que salían en el momento en que descartamos los que no se ligan, es decir, los que caen fuera del área, y el total de elementos que tengo, que es 5550, son los que caen fuera. Aquí los puedo identificar yo porque no tienen dato en estas columnas. O también lo que hacíamos hace un momento, voy a quitar nuevamente al utilizar en el join, decirle que no los tome en consideración, petrografía versus count, y ahí pudiéramos decirle que para ver cuáles son, que los que no se pudieron generar me los ponga en otro elemento también temporal, de manera tal que si yo corro esta información, tengo por un lado los elementos, les voy a cambiar el color para hacerlos todavía más evidentes. Los elementos que ahora van a estar en rojo son los que caen fuera, ¿sí? Si abrimos la tabla son los 81, y estos que ahorita le dije que me dejara solamente los que sí caen son 5469. Esos 81 restantes son los que me complementarían la tabla original. Tomando como base esta información,
podemos checar cuáles sí caen y cuáles no caen dentro de los estados.